días a toda la gran familia que al norte, al sur, al este y al oeste está junto con nosotros a través de las ondas hercianas de Chofar 105.1 FM y también por medio de www.chofarsonando.com. También a todos aquellos que nos pueden oír y ver por nuestra plataforma, está establecido en YouTube. Que Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda hora. Damos la bienvenida a toda la gran familia que se añade al norte, al sur, al este y al oeste. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. Maravilloso lo que Dios nos permite este día de gracia, maravilloso lo que el Señor nos permite a través de esta plataforma y a través de este culto maravilloso. Estamos altamente convencidos que Dios lo permite para la gloria y honra de su nombre. Aleluya a nuestro Padre Celestial, la alabanza por los siglos de los siglos. Altamente agradecido, nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo. Estamos cerrando un ciclo de estudio de esta semana, del 24 al 29. Lo estamos haciendo tocando temas muy importantes con relación a nuestra hermana María, madre de Jesús, esposa digna de José, madre de otros hijos e hijas. Y nosotros estamos viendo a través de las Sagradas Escrituras, hermanos amados, a ciencia cierta lo que establecido está. Nos hemos tomado el tiempo para leer, escudriñar, hacerlo incisos importantes, investigar, y estamos convencidos totalmente que es María, la madre de Jesucristo, en una concepción virginal, una hermana excelente, una excelente esposa, madre de los hermanos de Jesús, ejemplo a seguir, y nosotros aprendiendo muchísimo. Ahora, hoy vamos a finalizar, hermanos, con un tema muy lindo con relación a nuestra hermana María, para que cada uno de nosotros aprenda cada día más con relación a las Sagradas Escrituras y cada día más seamos más libres, dice el Señor en su bendita palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero antes de ir allá, invito a toda la gran familia, en todas partes de la tierra, en los diferentes horarios, en las diferentes latitudes. Vamos a adorar al Señor. Vamos a tomar este tiempo para darle gracias al Señor porque nos permite un 29 de diciembre más. Dios, en su infinito amor, nos permite este día más para que nosotros lo podamos disfrutar en comunión con Él y en comunión con el prójimo. Y a la vez vamos a colocar allí también el material para poder estudiar las Sagradas Escrituras, un ejemplar de la bendita palabra de Dios, físico, un libro, o electrónico a través del celular, tablet, computador, y también un anotador físico, un cuadernito y lápiz, o un anotador electrónico. Y tome todo, hermano, todo los apuntes, porque esto es de mucha bendición. En esta hora entonces vamos a darle gracias a Dios con este tema musical. Todas las mañanas veo aparecer un sol que me alumbra con radiante luz. Sale muy temprano en un vislumbrar. Tarde declinando va
día yo te alabaré, y al acostarme en ti confiaré. Tú estarás conmigo y me cuidarás. En la noche oscura nunca dudaré, ni tendré angustias, penas y dolor. Respuesta sincera de ti obtendré, y todo problema siempre venceré. Oh Dios, te doy gracias por tu inmenso amor. Mi alma te encomiendo, cuídala, Señor. Si hoy descendieras, yo escucharé la final trompeta, me despertará. La final trompeta me despertará. Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. Bienvenidos de vuelta a toda la gran familia. Entonces vamos a aprovechar y vamos nosotros a cerrar esta maravillosa clase con relación a nuestra hermana María, tocando detalles muy importantes de la doctrina. Antes vamos a contextualizar a la gran familia que se añade. Mucha familia, cada día, gracias a Dios, se añade a esta programación y son bienvenidos en el poderoso nombre de Jesús. Quiero darle un saludo especial a la familia Betancur Laras. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que están en Valle de la Pascua. También quiero saludar y bendecir a la familia Rengifo Rincón, que se encuentra en Cumanacoa, Venezuela. Que Dios les bendiga. A toda la familia Palmieri, que Dios bendiga en el nombre poderoso de Jesús, desde Barcelona, capital del estado Anzoátegui, en Venezuela. Y quiero saludar a nuestros hermanos Gualdrot, Aliendre, que están oyéndonos desde Alemania. La gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. El día de ayer recibíamos un texto de nuestro hermano Franklin, de nuestra hermana Urimar, diciéndonos que hay un grupo de personas que dicen que cuando se habla en las Sagradas Escrituras de los hermanos de Jesús, se habla siempre con relación a hermanos en la fe. Un argumento pues que se ha tomado para tratar de justificar los hermanos de Jesús carnales, los hijos de María, llamado Jacobo, Simón, José, Judas y hermanas. Por lo menos hemos dicho que Jesús tenía más de 5 hermanos, entre varones que eran 4, dice hermanas, suponemos que son más de 6 hermanos en total, 4 varones y más de 2 hembras porque dice hermanas. Y nosotros, hermanos, a ciencia cierta hemos escuchado esas explicaciones y nosotros las hemos tratado de explicar
a su vez, porque recuerden que les he dicho que el término en griego que se usa para denotar hermanos es adelfo. Y adelfo funciona exactamente igual que el término hermano o hermanos en español. Es decir, tiene una variedad de aplicaciones el término. Puede referirse a hermanos en la fe, como muchos argumentan que eran hermanos de la fe de Jesús. Puede referirse a adelfo o hermanos a hermanos de la nacionalidad, compatriotas, hermanos de una región. Puede referirse a hermanos de sangre por papá, por mamá, por ambos. Y hemos dicho que de igual manera como nosotros sabemos diferenciar cuando se refiere a hermanos de sangre, hermanos de nacionalidad, hermanos de fe, de esa misma manera se debe entender cuando en la palabra del Señor en griego o se dice hermanos y hermanas, ya que es un contexto. Un ejemplo que les voy a colocar. Yo en este momento saludo a todos los hermanos, estoy en el ejemplo, y a todas las hermanas que nos oyen. Me estoy refiriendo a hermanos en la fe. Hermanos que pueden ser carnales y no carnales en Cristo. Nos reunimos y yo saludo a mis hermanos y a mis hermanas en el globo terráqueo. Me estoy refiriendo a mis hermanos en la fe. Un ejemplo, digo, saludo a mis hermanos y hermanas en todo el planeta Tierra. Me estoy refiriendo a hermanos en la fe. Y posiblemente diría a todos aquellos hermanos en la fe en Jesucristo. Ese es el contexto. Usted podría determinar que me estoy refiriendo a hermanos en la fe porque lo estoy diciendo y es en todo el orbe. ¿Se da cuenta? Ahora, si alguien me pregunta a través de un texto y yo leo, ¿usted no es el hijo de Vladimir? Yo digo sí. ¿Hijo de Teresa? Yo digo sí. Hermano de Vladimir, hermano de Alexander, hermano de Greti, hermano de Francisco. ¿Usted es hermano de ellos, hijo de Vladimir y de Teresa? Y yo digo sí. Y lo leo. Usted entonces estaría delante de mi familia carnal. ¿Se da cuenta? Por el contexto. Este que habla es hijo de Vladimir, hijo de Teresa, hermano de Alexander, de Vladimir, de Greti y de Francisco. Sencillo. ¿Se da cuenta? El contexto. El contexto es el que determina realmente a qué hermanos de Jesús se refería. Es por eso que hemos estudiado un ejemplo de palabra en concordancia con Mateo capítulo 13, cuando Jesús viene a la región de Galilea, donde él se crió. Y entonces los compatriotas de esa tierra, cuando lo ven hablar con autoridad y hacer milagros, ellos dicen, este no es el hijo de José, el carpintero. Este no es el hijo del artesano. Algunas traducciones dicen así. Este no es el hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de José, Simón y Judá. Y no son sus hermanas las que se casaron entre nosotros acá. Entonces nos estamos refiriendo a hermanos en la carne. Es muy importante, muchachos, que siempre vayamos al contexto. Vamos a colocar un ejemplo cuando Jesús habla de hermanos en la fe. Vamos a colocarnos en el contexto. Libro de Juan, capítulo 20, verso 17. Esto es para hablar de adelfos, de hermanos de Jesús a la fe. El mismo Jesús lo dice. Él resucita y cuando van las mujeres al sepulcro se encuentran con él. Él dice algo importante, Juan capítulo 20, verso 17, todos a confirmarlo. Recuerde que somos personas veraces y somos personas que nos caracterizamos por certificarlo todo. Juan capítulo 20, verso 17, la bendita palabra del Señor establecida está. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre,
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Repetimos, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ok, vean el contexto. Jesucristo está resucitado. Ellas lo quieren abrazar. Y él dice, no me toquen. Vayan y denle el anuncio a mis hermanos, los que están escondidos, preocupados por la muerte del Maestro. Vayan allá donde están los hermanos, mis hermanos en la fe. ¿Se da cuenta? Este es el contexto bien bonito. Y por eso lo entendemos. Porque, hermanos amados, miren, siempre hay que estudiar el contexto. Yo recuerdo que en un debate con un joven en la Universidad Católica Caracas, él leía una versión y él me decía, lo que pasa es que la versión en español está trucada y yo quiero leer, me decía él, una versión en inglés, una versión del griego al inglés. Se cuenta que cuando se habla de hermanos de Jesús se puede estar hablando de primos, se puede estar hablando de parientes, y permítame leerle en el inglés. Yo le dije, muy bien. Él entonces sigue argumentando y me dice, sí, porque recuerde que el libro de Mateo fue escrito en hebreo, para los hebreos. Y cuando nosotros vamos a una historia parecida o hablar de hermanos en hebreos, en hebreo había una costumbre de llamar a los parientes, a los primos, llamarlos hermanos, de manera tal que son primos hermanos y no hermanos hermanos. Déjeme leerle en inglés. Y yo le dije, ok, ¿qué cita? Me dijo Génesis, capítulo 14, versículo 14. Les invito a todos y a todas a ir allí para que ustedes escuchen la argumentación de un erudito, de un exégeta catolicista marianista que adoran a María, que están en Roma, son católicos marianos, adoran a María. Entonces, mire cómo aprendió y entonces fue a debatir conmigo. Vamos a leer allí. Génesis capítulo 14, verso 14. Dice la versión en inglés, voy a traducirla primero, voy a ir a la traducción en español. Dice, oyó Abraham que su hermano estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Así dice la versión inglés cuando la pasamos al español. La versión que nosotros tenemos, que es la versión Reina Valera, dice, oyó Abraham que su pariente, de manera tal que él me argumentaba que los hebreos tenían la costumbre de llamar a sus parientes, de llamar a sus a primos, llamarlos hermanos, a sus sobrinos, porque Lob, me hacía la pregunta al joven, me decía, ¿Lob era hermano de Abraham? Yo le dije, no. Me dijo, ¿se da cuenta? ¿Y por qué la versión en inglés dice que era su hermano? ¿Qué era Lob de Abraham? Yo le dije, sobrino. Me dijo, ¿se da cuenta? Es decir, que usted mismo está confirmando que en el hebreo se usa el término adelfo o hermano para denotar a un pariente, a un sobrino, a un primo, a un familiar cercano. Y yo le decía, estás equivocado, porque en el mismo capítulo, vamos al mismo capítulo, y por eso le hablo siempre del contexto, muchachos, no se dejen engañar nunca. En el mismo contexto de Génesis capítulo 14, versículo 12, lo aclara. Vamos a ver, aclarando sale el día, aclarando amanece. Él me decía que leyera el 14, pero ya yo conocía estas lecturas porque me he tomado el tiempo para escudriñar y quiero compartir. En el verso 12, 2 versículos antes del 14 que él citaba para justificar
que Adelfo, hermanos de Jesús, se refería a primos o a parientes, yo le decía, no te equivocas, porque en el verso 12 se aclara. Vamos al verso 12. El verso 12 dice, y tomaron también a Lot, lo capturaron, hijo del hermano de Abraham. Tomaron a Lot. A Lot lo tomaron también. ¿Quién es Lot? Hijo del hermano de Abraham. Y la versión que expresa bien en la traducción lo que ha sucedido es en la español Reina Valera. Porque entonces dice el 14, oyó Abraham que a su pariente, hijo de su hermano, ¿se da cuenta? Lo habían tomado preso. Ahora podemos entender el contexto. ¿Quién era Lot? Hijo del hermano de Abraham, un pariente de Abraham, era su sobrino. Eso es, ¿se da cuenta, hermano? No nos dejemos confundir, y es por eso importantísimo, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros, hermanos, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Es muy importante, muchachos, recuerden, no nos podemos quedar con un solo verso, porque en el solo verso está la confusión. Recuerden que la Biblia ha sido escrita para nuestro provecho, y es por eso que nosotros nos tenemos que tomar el tiempo para hurgar, para profundizar, para revisar, para, hermanos, sumergirnos en la lectura. Si nosotros nos basáramos simplemente en la explicación que me daba el joven a mí en la Universidad Católica, Caracas, Venezuela, y me decía, en la versión inglés, dice Génesis 14:14, hermano de Abraham, y Lot no era hermano, sino era un pariente, un sobrino, y me dice, se da cuenta que en Mateo, que fue escrito en hebreo también, son parientes, no eran hermanos del vientre de María. Si nos quedamos allí, entonces nos quedamos, hermanos, petrificados, boquiabiertos, anonadados, y decimos, oye, ¿verdad? Tenía razón. Pero cuando leemos el capítulo 14 enteramente, nos damos cuenta que la versión en inglés ha cometido un error en la traducción del hebreo al inglés, y que la versión más auténtica es la español, porque en el verso 12 del capítulo dice, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, sobrino de Abraham, dice el 14, y al enterarse Abraham que Lot, su pariente, su sobrino, había sido tomado, entonces él fue a rescatarle con aquel batallón de 300 y tantos hombres. Eso es la verdad. Ahora, quiero, hermanos, que sigamos en esta línea aclarándole a la familia antes de ir al tema de hoy, a la conclusión. Porque Dios, hermanos, no es un Dios de confusión. Repitan conmigo, Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios, hermanos, clarificador, que nos deja todo clarito, clarito. Simplemente que nosotros tenemos la tarea, somos responsables de leer, de estudiar, de releer, de reestudiar, de indagar, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Tenemos que indagar. Esta es una materia para vida eterna, una materia de bendición, de manera que nosotros no nos podemos quedar con leer o tomar una lectura que nos da X maestro, X predicador, X pastor, X sacerdote y decir todo amén. No, hermanos. Nosotros tenemos que inquirir, que investigar, que profundizar en el tema, porque esto es de vida eterna, y tratándose de la cristología de nuestro Cristo y de todo el entorno de Él, hermanos, mucho más que más, porque allí está la vida eterna. El Señor Jesucristo lo dijo muy bien. Él le dijo a los fariseos, vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que allí está la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Aleluya, qué bueno. Desen cuenta, hermanos, cómo Dios nos aclara todo esto. Miren, cuando se habla de primos, de parientes,
que no son hermanos, pueden ser sobrinos y primos, el Señor los llama parientes. Tomemos el caso de María. Recordemos que a María se le aparece el ángel Gabriel para darle la noticia, y seguimos nosotros en el contexto. El ángel Gabriel se le aparece a María, y el ángel Gabriel le dice, hermanos, un detallazo. El ángel le dice, tu pariente Elizabeth, no le dice tu hermana Elizabeth, le dice tu pariente. Esa lectura está en Lucas capítulo 1, versículo 36. Vamos allí muchachos. Esto es para que ustedes se den cuenta que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, hermano, un Dios que nos enseña a razonar correctamente. Es un Dios, hermano, amplio, no nos deja a nosotros en confusión. Lucas capítulo 1, versículo 36. La bendita palabra del Señor establecida está. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Gloria sea el Señor, sea la gloria para Él, hermanos. Miren, he aquí tu parienta. Qué lindo, ¿verdad? Hasta tiene el detalle de colocarle parienta, no pariente. He aquí tu parienta, tu prima. ¿Por qué, hermanos? Miren, hay una tradición que no es tan importante, porque si hubiese sido importante, se hubiese quedado en las Sagradas Escrituras. Pero hay una tradición que dice, si esa tradición es verdadera, yo no la puedo afirmar, pero hay una tradición que dice que María era hija de Eli y Ana. Dice esa tradición que María era hija de Eli, con H se escribe, Eli, doble L, Eli, y Ana. Esos eran los padres según la tradición de María. Y Ana tenía una hermana que dio a luz a Elizabeth, de manera que esa tradición dice que Elizabeth era prima de María. Y mire cómo el ángel le dice a María, tu parienta, tu prima, ya tiene 6 meses de estado. Qué tremendo, hermano. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, cuando nos quiere dejar ver algo, hermanos, lo hace claramente y lo hace a través de las Sagradas Escrituras. De manera que ya acá no hay ninguna confusión. Miren, ahora quiero acá que se aclaren muchas cosas. El día de ayer decíamos que María, en un momento, sugestionada por sus otros hijos, Jacobo, José, Simón, Judas y sus hijas, ella fue a buscar a Jesús. Jesús estaba en la prédica y Jesús estaba profundamente en el ministerio, porque después que Jesucristo fue bautizado, hermanos, Él asumió el ministerio profundamente, hacer solo la voluntad del Padre, y Él se apartó de los sentimientos familiares. Es por eso que Él decía, aquel que no deje a padre y madre, hermanos y hermanas, tierras y propiedades, no es digno de mí, porque Él lo estaba haciendo. Es por eso que después que Él es bautizado, Él se expresa de María siempre, mujer. Sí. Yo decía que no era que Él la aborrecía, no era que Él la menospreciaba, sino que Él le daba su justo valor como una mujer de fe,
Y él la equiparaba a cualquier mujer que realmente deposita fe en Dios, igual a sus hermanos. Él los equiparaba con personas que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por eso es que él decía, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, hermanas y madre. ¿Se da cuenta? Dándole prioridad a lo espiritual. Decíamos que Jesucristo, antes de irse, le coloca la responsabilidad de María a su discípulo amado Juan, porque sus hermanos no habían procedido al arrepentimiento. Sus hermanos no creían en él. Ayer leíamos Juan capítulo 7, versículo 5 en adelante, y nos dábamos cuenta que los hermanos de Jesús no creían en él. Jacobo, hermano de carne, José, Simón, Judas y sus hermanas no creían en él. Ahora, sucede algo maravilloso. Jesús parte de esta tierra, está 3 días en el centro de la tierra. Él entonces resucita. Y cuando él resucita, ya sus hermanos carnales, Jacobo, José, Simón, Judas y sus hermanas empiezan a cambiar hacia él. Claro, porque ahora lo ven resucitado. Ellos amaban a su hermano, pero hermanos no creían en su hermano. Pero cuando lo ven resucitado, que María, su madre, se los dice, entonces los muchachos empiezan a creer. Y el último reporte que tenemos nosotros de María, nuestra hermana en la fe, esposa de José, madre de Jesús, ella es la madre de Jesús, lo concibió de manera virginal, no hubo una interacción con hombres. El Espíritu Santo la embarazó, pero después que ella dio a luz a su primogénito, dice la Biblia en Mateo capítulo 1 versículo 25, que José la conoció después que dio a luz a su primogénito, y por supuesto tuvieron una vida de esposos y ella parió entonces a Jacobo, a José, a Simón, a Judas, a sus hermanas de Jesús, a las hijas de ella, porque María tuvo hijas. María se hace más creyente, hermano. María cree más en el Señor y ahora, con el regocijo de que sus hijos de vientre ahora sí, reciben al Señor. Y son parte de esa comitiva que lo ve ascender al cielo en una nube. Y ellos están en Pentecostés. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. La bendita palabra del Señor establecida está. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Repetimos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, qué maravilloso lo que allí acontece. ¿Quiénes estaban allí? Los apóstoles, todos los apóstoles, menos el traidor, por supuesto, Judas. Estaban los creyentes, estaba María y sus hermanos. Allí estaban. Qué lindo, ¿verdad? ¿Quiénes estaban allí? Los hermanos de Jesús, estaba Jacobo, estaba José, estaba Judas, estaba sus hermanas. Simón también estaba allí, su hermanito. Entonces nosotros lo estamos viendo, hermanos, cabalmente, y recuerden que siempre en el contexto, María y sus hermanos. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? Siempre que nombra a María y nombra a esos hermanos, está hablando de su familia. Y esto, hermanos, no es gravoso. Yo les decía que es el sueño, hermanos, de una doncella
que un día quiso casarse con un caballero que amaba. Ella amaba a José. María amaba a José. Claro, estaba comprometida. Cuando ella le aparece el ángel Gabriel, ella estaba comprometida con José. Ella amaba a José. Y Dios no vino a romper esa relación. No, si Dios ama a la familia. Si el concepto de Dios es familia, ¿cómo Dios va a venir a destruir a dos personas que se aman? A dos personas que quieren tener hijos e hijas. Porque cuando una mujer quiere casarse, es porque quiere hijos e hijas. María anhelaba a su familia. De manera que ella, después que pare a Jesús, lógicamente el ángel le ha dicho a José: recibe lo que tiene en su vientre del Espíritu Santo es. José la recibe contento y dice la Biblia, y la conoció después que dio a luz a su primogénito. Eso es lógico, hermanos. Ella fue feliz con su esposo, y parte de la felicidad es tener una intimidad sana, correcta, en las manos del Señor, y tener hijos e hijas. Porque si la intención de Dios no hubiese sido que María tuviera familia, la hubiese llamado solterita, una virgen solterita. ¿Verdad? Claro, claro. Hubiese llamado una virgen, bastante vírgenes habitas. Él hubiese llamado una virgen soltera. Esta era una virgen comprometida. Lógico. Ella quería a su familia. Y eso, hermanos, es algo honroso. Las damas que tienen a su esposo son honradas. Y eso no nos quita a nosotros nada. Ahora bien, vamos al tema de hoy. Después de esta introducción linda, miren, prepárense, abróchense los cinturones, porque venimos con el colofón de este tema. Gloria sea al Señor. Saben, muchachos, que estamos totalmente convencidos que el culto a algo que no sea Jesucristo está fuera totalmente del contexto. El único que merece culto es Jehová y Jesucristo. Todo lo demás ha sido inspirado por demonios. Y esto ya se los voy a comprobar. La historia bíblica, lo que está en las Sagradas Escrituras, los hechos de Jesús, la vida de Jesús, hermano, nos deja un testimoniazo. Y allí yo quiero que usted se ubique, bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Lucas, vamos al libro de Lucas. El libro de Lucas, hermanos, es importante porque Lucas es un investigador. Él dice en su prefacio: como muchos lo han hecho, a mí también me parece ordenar todo esto y mostrártelo, tal cual como sucedió, excelentísimo Teófilo. Es decir, Lucas investigó muy bien. Y Lucas, hermanos, dice algo importante. Lucas 11, vamos a leer del 15 en adelante. Presta atención. Dice del 15 en adelante, versículo 15 del capítulo 11 de Lucas. Dice: pero algunos de ellos decían: por Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Esto es exactamente el paralelo, la visión de Lucas de lo que ayer leíamos en Marcos capítulo 3, versículo 21 al 35. ¿Recuerdan? Cuando los suyos le buscaban. ¿Recuerdan? Que los suyos decían: está fuera de sí. Y los fariseos decían: está inspirado por Beelzebub. ¿Recuerdan eso? Y descubríamos ayer quiénes eran esos suyos. Esta es la misma historia,
pero ahora contada por Lucas. Allá la cuenta Marcos. Marcos dice, ayer, parafraseo, ustedes recuerdan, que los suyos, al enterarse que él estaba en esa dinámica, hermanos, porque él estaba sumergido predicando el evangelio, que no le daba tiempo ni de comer. Impresionante Jesús, hermano. Los suyos, viéndolo, hermanos, que se alejaba de la familia, de su madre y de sus hermanos y hermanas, ellos estaban preocupados y decían, este está fuera de sí, este está loco. Pero los fariseos decían, demonios tiene, está dirigido por Beelzebub. Y ellos entonces buscaban la vuelta, dice la Biblia, los suyos, Marcos allá 3, ayer lo leíamos del 21 en adelante, al 35, buscaban el momento para echarle mano, para prenderlo, sí, para amarrarlo y llevárselo. Antes que te vaya a suceder algo, nosotros, tus familiares, te llevamos, ¿sí? Llega un momento que Jesús está en una prédica, en una charla, y entonces era tanta la multitud, y los que están cerca de Jesús le dicen, mira, allí afuera está tu madre y están tus hermanos. Y Jesús viene con un discurso, hermano. Él estaba predicando que una casa dividida no puede permanecer. Él estaba predicando que no echa demonios por Beelzebub, porque el mismo Satanás no puede dividirse. Un reino dividido cae a tierra. Y él estaba hablando de los endemoniados. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahora Lucas lo dice. Mire, seguimos leyendo. Vamos entonces en Lucas 11, estamos del verso 15 en adelante. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Sí, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Las familias no pueden dividirse y los cristianos verdaderos tienen que unirse en esta enseñanza, no en otra. Todo lo demás es división. Una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebub he hecho yo fuera los demonios. Pero si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Qué tremendo la sabiduría de nuestro maestro, ¿verdad? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda un palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Dice Jesús, presta atención, lo perseguían hasta sus hermanos, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y allí estaban sus hermanos para echarle mano. Y él decía, tengan cuidado, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Mire lo que está diciendo Jesús. Él está hablando ahora de los demonios. Y dice, cuando el espíritu inmundo, los demonios, salen de un hombre, andan por lugares secos, buscando reposo. Y no hallando, dice, volveré a mi casa, al hombre o a la mujer de donde salió. Y cuando haya la casa barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Impresionante, ¿verdad, hermanos? La enseñanza que él daba. Pero en ese momento, muchachos, repitan conmigo, en ese momento, una persona influenciada por demonios gritó. Mire lo que dijo esa mujer gritando. Verso 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ella gritó para imponer la idolatría a María, para imponer el culto a María, para imponer la reverencia a María, dándole un lugar a María que la Biblia no le da. ¿No le parece esto, hermanos? Un plan del diablo, la idolatría. La mujer gritó. ¿Qué tenía que ver una cosa con otra? Ya Jesús había dicho: mis hermanos y mis hermanas. Ya Jesús había dicho: mi madre, mis hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos estos. Pero Jesús está hablando de una casa dividida porque hasta su propia familia quería echarle mano, pensando que él estaba fuera de sí. Y él empieza a hablar que tengan cuidado de los demonios, hablándole hasta a sus propios hermanos. Le dicen: tengan cuidado, el que no amontona conmigo desparrama, el que no está conmigo está contra mí. Y en ese momento, cuando él dice de los demonios, aquella mujer perturbada grita. Dice la Biblia, lea conmigo: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz, le gritó a Jesús: ¡mira! Bienaventurado es ese vientre. Y ahí estaba María. Bienaventurado ese vientre que te trajo. Hónralo. Venéralo. Respétale. Atiéndela. Y los senos que mamaste, hónralos. Verso 28. Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ella oyó la voz de Dios y así tiene que permanecer. Y ustedes tienen que oír la voz de Dios y permanecer en ella. La mujer gritó, así se llama la miniatura. Alzó la voz para tratar de imponer la narrativa, para tratar de imponer el culto a María, pero Jesús no la dejó. Porque solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás le dijo: adórame, porque los hombres quieren adorar demonios. Satanás le dijo: adórame y te voy a dar dinero, te voy a dar placer, te voy a dar poder. Adórame, hazme una promesa, comprométete conmigo.
¿Se da cuenta? Y Jesús le dijo antes: bienaventurados los que guardan la bendita palabra de mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Esa es la verdad. Y déjeme decirle una cosa. Estoy totalmente convencido con lo que estábamos leyendo, y este es el contexto, porque esa mujer gritó, hermano, influenciada por demonios, que tenía una cosa que ver con otra. El maestro está enseñando, dando una cátedra espiritual de los demonios, y esta mujer perturbada alza la voz para callarlo. ¿Usted no ve a esa mujer en la miniatura gritando allí? Para tratar de imponer su narrativa. Pero él no la dejó. Miren, en la historia seglar, importante que leamos la historia seglar también para entender todo esto. A María, nuestra hermana, madre de Jesús, esposa de José, madre igualmente de Jacobo, Simón, José, Judas y unas muchachas, no se le venera en la Biblia. 66 libros. Y el último libro que se escribió a finales del primer siglo, 98 de nuestra era cristiana, 2 años antes de finalizar los primeros 100 años. Suficiente tiempo para dejar allí un reflejo de una veneración a María. El lugar de preponderancia, de importancia de ella, lo tiene porque ella trajo al mundo al Salvador del mundo, pero ella no salva. Ella fue un instrumento, sencillo, como yo en este momento soy un instrumento para predicar la palabra, pero yo soy finito. El protagonista de esta historia es Jesús de Nazaret. No hay un registro en las Sagradas Escrituras que honren, veneren y adoren a María. Y cuando esta mujer endemoniada trató de imponerlo, Jesús. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora, según la historia seglar, es importante que leamos, tomamos tiempo para leer. Dice que la veneración a María, y a ella se le empieza a llamar Madre de Dios, en el siglo III. Pero esto es tremendo. ¿Quién defiende que María es eternamente virgen, que María es la Madre de Dios? ¿Verdad que es una religión católica marianista que tiene sacerdotes que están representados por Bergoglio, Jorge Bergoglio, Francisco, allá en Roma? Ellos, a mí me llama mucho la atención el maniqueísmo de ellos. ¿Qué es el maniqueísmo? Es la manipulación. Cuando se dice eso es malo, pero también es bueno. Cantinfladas, pues. Eso es bueno, pero a la vez es malo. Entonces, cuando a ellos les conviene tomar, según ellos, de la historia algo, para ellos decir que tienen la verdad, a ellos no les importa que el producto, que lo dicho, que la acción venga de demonios. Un ejemplo, cuando usted le dice a ellos, muéstrame en las Sagradas Escrituras dónde se veneró a María, dónde se adoró a María, ellos no lo van a conseguir. Y si llegan a sacar del contexto un texto, el contexto del capítulo y del libro los va a refutar, y de la Biblia los va a refutar. Entonces ellos no buscan argumentos en la Biblia, sino que ellos hablan de una historia y de una tradición. Y ellos dicen, en el siglo III ya se le decía a María
que era la Madre de Dios. Y uno le pregunta, en el siglo III, es decir, después de 200 años larguísimos, es que se le empieza a decir a María Madre de Dios. Claro, ya todo se había deformado, ya la apostasía había permeado la iglesia, una iglesia cristiana sin fundamentos bíblicos, una iglesia helenizada, una iglesia permeada por doctrinas y religiones de muchas personas que con buen corazón vinieron convertidos a Cristo, pero trajeron ese melcoche de sus religiones, y es donde 200 años larguísimos después se empieza a decir, y lo tremendo, por eso les hablo, que ellos son maniqueos. De hecho, uno de sus precursores, el arquitecto del programa católico marianista llamado el Agustín de Hipona, un africano. Él era de la religión maniqueo. Él era maniqueísta. Le digo maniqueo, el que dice, los demonios son malos, pero ellos hacen a veces el bien. Ellos dicen, Dios es bueno, pero Dios también es a veces medio malo a veces. Y ellos juegan con las palabras. Ese es el maniqueísmo, una manipulación, sí pero no, no pero sí. Entonces usted le pregunta, en la historia seglar, muéstrame dónde a María se le dice. Y ellos dicen, claro que sí, te lo voy a demostrar. En el siglo III, porque así ellos aconsejan ahorita. Ellos dicen, métete en Google y averigua en Google, colócale a Google dónde se le dijo a María por primera vez Madre de Dios, y Google dice. Entonces ellos dicen, hay un hombre muy importante en la historia llamado Orígenes. Orígenes, un genio, y él llamaba a María Madre de Dios. Y uno que conoce un poco la historia le pregunta y dicen, pero ustedes a Orígenes lo tienen como un demonio, ¿o no? ¿Y por qué si tienen a Orígenes como un demonio, lo citan de cuando en cuando para justificar el culto a María? Hermanos, el primero en llamar a María Madre de Dios es un hombre llamado Orígenes en el siglo III, al cual la Iglesia Católica Mariana excomulgó, le quemó sus libros, lo acusaron de haberse castrado, lo acusaron de decir que aún Satanás iba a ser perdonado. Ellos quemaron todos los escritos. Es uno de los escritores de los primeros siglos que ellos no tienen en la línea de los fulanos padres de la iglesia. Pero ellos lo citan de cuando en cuando les conviene. Eso es. Miren, Orígenes tuvo una historia muy confusa. Muchacho perseguido, había persecución, a su padre lo mataron en la persecución. Él quería también morir con su padre, siendo mártir, pero su mamá le escondió la ropa. Él tomó el evangelio de una manera y una percepción a su manera, andaba descalzo, en la pobreza extrema, vio más de 2000 tratados. Toda esa obra fue quemada. Lo cierto es que este muchacho parece ser que tenía mucha confusión en su cabeza. Confusiones que producen los demonios a veces.
Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que mantener la casa limpia, como dice Jesús, y velar para que los demonios que salieron no se devuelvan. Porque en ese momento es que la mujer grita: bendito el vientre que te trajo y bendito los pechos que mamaste. Y Jesús la detiene. Le dice un momento antes: bienaventurados. Generaliza, enfatiza en lo importante: oír la voz de Dios. Más nada. Ya María había hecho lo que tenía que hacer, parirlo. Lo demás lo hace el Salvador. Y ella estaba en Pentecostés, esperando el Espíritu Santo, la promesa, porque ella necesitaba un Salvador. Y ella partió de esta tierra en honra. Ahora, mire, hay historias y temas importantes, hermanos, con relación a este tenor. Mire, hemos tenido clases. Tuvimos clase el 24, 26, 27, 28, 29. Y todavía nos queda material para hablar de María. Tantas cosas por decir, pero no los quiero abarrotar. Lo importante, muchachos, de todo esto es que ustedes entiendan la doctrina que les comunico. Oído al tambor. Vamos al libro de Juan, capítulo 7. Libro de Juan, capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estoy hablando la palabra del Señor. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire lo que dice. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, maldito. Esta es la palabra del Señor. Hermano, usted lo está leyendo conmigo todo, lo está certificando todo en cualquier Biblia, y usted se dará cuenta, si ama a Dios y quiere hacer su voluntad, que las palabras que he dicho vienen de Dios, y si la doctrina es de Dios, porque este evangelio no es de hombre, este evangelio viene de la presencia del Señor. Amados y amadas, en este momento quiero hacer una oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque ella es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Gracias porque tú permites a través de tu palabra que seamos libres, porque tu verdad nos hace libres. Todos los hombres y mujeres de bien que escuchan tu palabra, Señor, y la ponen por obra son sabios y prudentes. Tú lo dices, sus casas la edifican sobre la roca. Señor, bendice sus vidas, sigue salvando, ayudando, prosperando, sanando, Rey, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Ten misericordia del que tiene cuerpo quebrantado, sánale, Rey.
Señor Dios mío, ayúdale en el nombre poderoso de Jesús. Pon tu mano de poder sobre la afección, enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los hogares que están en ruina, destrucción, separación, divorcio, miseria espiritual, Señor, ayúdalos a reconstruir una familia en ti, que haya perdón, que haya compromiso, que haya amor entre el prójimo, en el nombre de Jesús. Destruye planes del diablo en contra de la familia. Señor, ten misericordia de los países que están en guerra, del que sufre violencia, del que padece necesidad y hambre. Ten misericordia del que se congela por el frío extremo y no tiene con qué calentarse, y el que tiene, Señor, tanta temperatura tan alta que se quema y no tiene un oasis donde refrescarse. Ten misericordia, Rey, porque tú eres un Dios de amor. Señor, estamos en tiempo final y es la profecía cumplirse, pero tú eres un Dios bueno y hay gente que confía y creen en ti, y tú has prometido que vas a estar con nosotros hasta el último día. Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y la congregación del Señor dice: amén. Gloria al Señor.